El candidato republicano José Antonio Kast elevó el tono contra el presidente Boric, acusándolo de incurrir en un acto de cobardía, corrupción y mentiras, a criticarlo en medio de la presentación del presupuesto de la Nación en cadena nacional. Mientras tanto, la UDI anunció que denunciará al mandatario ante la Contraloría por este hecho. Vamos a hablar de esto y otros temas. Nos acompaña el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a esta hora. Ministro, como siempre, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Voy a ir, antes de eso, al fondo del asunto, digamos, que es el proyecto de ley de presupuesto 2026, el último de esta administración. ¿Qué esperan desde el gobierno en términos también del ambiente que se da en el Congreso con este y otro tipo de hechos? Bueno, esperamos que se realice un debate con altura de miras, anteponiendo siempre el interés superior del país, sobre todo cómo protegemos de mejor forma a las chilenas y chilenos. Les damos herramientas para progresar en el camino de la vida y en ese contexto esperamos que exista finalmente una actitud constructiva de parte de todos los actores. Llama la atención que antes de que el presupuesto se presentara hubo algunos que expresaron críticas respecto de un proyecto que desconocían. Eso da cuenta de un prejuicio y no de la disposición que se requiere cuando se debate de manera informada en una democracia como la nuestra. E incluso, después del mensaje del presidente de la cadena nacional, a quienes también formularon críticas al presupuesto sin conocer el contenido del proyecto. Este es un proyecto bastante extenso. Entonces el llamado es a que las opiniones sean expresión de un debate informado, con altura de miras y sobre todo pensando en lo que es mejor para Chile y para todas las chilenas y chilenos. Ya, usted dice, claro, críticas que se dan antes. ¿Qué ha pasado en otros, no solamente proyectos de presupuesto, sino otros proyectos de ley de otros gobiernos? No me quiero ir hacia atrás, digamos, vivamos el presente. Pero, por ejemplo, yo conversaba con el senador Coloma. Pero cada uno se hace cargo, Nicolás, cada uno se tiene que hacer cargo de su propia conducta. Y el hecho que algunos tengan esa conducta no significa que terminemos normalizándola, generando esta imagen de que da lo mismo. El llamado es a debatir de manera informada. Si yo voy a tener una crítica respecto de algo, si no me parece una determinada propuesta, lo mínimo primero es leerla y de manera informada, bueno, hacer eventualmente una crítica, pero con fundamento, sobre la base de hechos, de datos, no sobre la base de prejuicio o esta actitud de que, bueno, como estamos en año de elecciones, finalmente se hacen estas críticas que, insisto, carecen de fundamento porque no corresponden a un proyecto que hubiera sido público al momento en que se realizaron estas críticas. Ahora, uso el concepto que usted menciona y le hago la pregunta. ¿Se puede entender como prejuicio el criticar que un gobierno no deje un fondo de libre disposición que, más allá de sido tradicional y no es una obligación legal, tiene un fin con respecto a la continuidad del Estado y cuando los gobiernos pasan, como ha dicho tantas veces el presidente Boric? Nicolás, si usted recuerda, hace un tiempo atrás se convocó una comisión con representantes de distintos sectores políticos, destacados académicos, exdirectores de presupuesto, de gobiernos de distinto signo político, para elaborar propuestas respecto de una mejor administración, de mayor eficiencia en el gasto público. Y esa comisión realizó 34 sugerencias, algunas de las cuales se han empezado a implementar, otras que se van a implementar en los años siguientes. Una de esas propuestas decía relación con el reemplazo de esta glosa por un mecanismo distinto que permitiera una reasignación de los recursos entre las distintas partidas. De esta forma, señalaba esta comisión, se tenía mayor eficiencia en el gasto durante el primer año de cualquiera fuera la administración que se iniciara en nuestro país. Y plantearon esto como un cambio permanente, es decir, que de ahora en adelante se utilizara este nuevo mecanismo. De hecho, un exdirector de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera ha salido a explicar por qué considera que esta propuesta es la mejor y junto a un exdirector de presupuestos de la presidenta Bachelet incluso enviaron una carta al Mercurio donde señalan cuáles son estos fundamentos. Pero esa es la señal técnica, ¿qué pasa con la señal política? Esta forma de transición entre un gobierno y otro para que el nuevo gobierno tenga un margen mayor para reasignar recursos entre distintas partidas, se considera que es más eficiente, de manera tal que el nuevo gobierno puede fijar sus prioridades y lo hace sobre la base de estas reasignaciones. Entonces, cuando se hizo esa propuesta, muchos dijeron que el gobierno tenía que implementarla a la brevedad posible.
Los mismos que ahora critican que se haya incorporado esta nueva metodología en la nueva ley de presupuestos. ¿Pero quiénes se están contradiciendo? Pongámosle nombre. No, lo que pasa es que el punto es que se ha formulado una propuesta específica, ¿sí?, respecto de cómo generar una mejor transición, entendiendo que el gobierno que inicia su mandato a veces tiene problemas de ejecución el primer año, sobre todo porque pudiera tener eventualmente prioridades distintas y, por tanto, el mecanismo de la reasignación entre partidas presupuestarias es más eficiente que eventualmente establecer una glosa en los términos en que se aplicó históricamente en nuestro país. Lo que hizo el gobierno fue acoger esa propuesta formulada por especialistas de distintos sectores políticos, algunos de ellos de oposición, ¿sí?, y la incorporó en la nueva ley de presupuestos para modernizar los procedimientos al respecto y hacer más eficiente el gasto público. Ya. Ahora, buena explicación, para entenderlo, digamos, pero el problema práctico, y ahí yo preguntaba más allá de la señal técnica, esto es una discusión técnica, la señal política, es que las candidaturas presidenciales o las que están con mayor aspectadas para llegar a la moneda piden reponer ese punto de la glosa republicana, democrática o fondo de libre disposición. Entre ellos, la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien dijo hoy día que debería reponerse. O sea, los que van a llegar a la moneda, ¿no les parece esto que es una novedad muy eficiente o no que presenta el gobierno actual? Bueno, en el marco del debate parlamentario se van a explicar las razones técnicas por las cuales se adoptó este nuevo procedimiento. Y se va a tener a la vista, por si alguno no lo ha leído, el informe de esta comisión de expertos que formuló estas 34 sugerencias, una de las cuales dice relación con la posibilidad de que el nuevo gobierno pueda hacer una reasignación de partidas hasta el 1%. Pero son partidas, yo no me he metido al proyecto, estamos entrando a poco al detalle, digamos, pero ¿son partidas definidas por el proyecto? ¿Son montos definidos? Porque claro... usted sabe que la ley de presupuesto establece partidas. Sí, claro. Referente a los distintos sectores. El nuevo gobierno va a tener esta autorización conforme a sus nuevas prioridades para realizar las reasignaciones que corresponda y eventualmente trasladando recursos de una partida a otra. Y va a haber, por tanto, una autorización explícita en la ley. Esto es más eficiente en relación a la antigua glosa que había antes, con fondos de libre disposición, y garantiza una mejor ejecución durante el primer año de cualquier mandato presidencial. Ya, pero por ejemplo, ¿se puede reasignar desde salud, seguridad, desde desarrollo social? ¿Hay una libertad absoluta? ¿Está restringido? A modo general, digamos, para entenderlo. De acuerdo a las nuevas prioridades se pueden reasignar recursos entre las distintas partidas, con los ejemplos que usted señala u otros. Ya, entonces el gobierno que viene podría cortar beneficios sociales, finalmente. Nosotros, sobre el tema de los beneficios sociales, nosotros los vamos a defender siempre. Pero se le está dando la posibilidad de cortarlo. El presidente hizo referencia... No, por eso el presidente hizo la referencia a la reducción en 100.000 millones de dólares. Vamos a ir ahí. Y después incluso podemos hablar de ese tema. Sí, sí. Podemos hablar de ese tema. Pero, obviamente, un nuevo gobierno tiene prioridades que pueden ser distintas y a través de las reasignaciones establece cómo aborda esas prioridades y eso garantiza una mayor eficiencia en el gasto. Ahora, obviamente, cuando un gobierno toma una decisión política, tiene que explicarle al país y obviamente la ciudadanía evaluará si esta es una decisión sensata o por el contrario. No, por supuesto, y eso va a depender del gobierno que venga, pero para ir a ese tema también, es que, no es que siento, pero interpreto algo un poco contradictorio. ¿A qué me refiero? El presidente, vamos a ir a eso, hablaba de aquellos quienes podrían cortar beneficios sociales cuando quieren cortar gastos por todas partes. Pero al mismo tiempo, este gobierno, al eliminar los fondos de libre disposición, da la posibilidad y mayor libertad para que cuando lleguen a la moneda corten de inmediato sus beneficios sociales. Sí, pero quiero hacer una precisión. Primero estamos hablando de montos globales en relación a 1 a 8 o 1 a 9. Ya. Por tanto, hay una diferencia importante. En segundo lugar, y esto es muy relevante, en la transición pasada, el gobierno anterior dejó un monto para libre disposición, pero por otro lado, la pensión garantizada universal no estaba completamente financiada. Y por tanto se generaba esta imagen de que había disponibilidad presupuestaria cuando realmente no la había.
Este mecanismo es un mecanismo más transparente y más eficiente. Y por eso ha sido propuesto por la comisión técnica que, integrada por distintos expertos, así lo propuso. Ya. Ahora, lo mencionábamos, ministro Elizalde, en la cadena nacional, no mencionaba su nombre, pero digamos las cosas, las cifras, 6.000 millones de dólares, recortes que no van a ser posibles. Era José Antonio Kast aquí en la Quebrada del Ají. Se hablaba de intervencionismo, Kast fue durísimo, un acto de cobardía, acto de corrupción, acto de mentiras por parte del presidente. ¿Por qué el presidente ocupa la cadena nacional para, ya, ok, una opinión política, pero en una cadena nacional y con número exacto sobre un candidato exacto? Por una razón muy simple, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, en primer lugar, por avanzar en la convergencia fiscal, esto es responsabilidad fiscal. No olvidemos que cuando se inició el mandato había un déficit de 11 puntos entre ingresos y gastos de parte del Estado, y se va a entregar las cuentas ordenadas, además condiciones para continuar con la senda de crecimiento, sí, y además habiendo disminuido la inflación. Y esto, que se ha hecho con mucha responsabilidad, que ha implicado importantes medidas por parte del Ministerio de Hacienda, ha estado acompañado de políticas sociales en beneficio de las chilenas y chilenos. Y por tanto, lo que el gobierno plantea es la necesidad de que estos... Yo entiendo, pero era necesario hablar de los 6.000 millones de dólares del programa de José Antonio Kast. Pero continúa el tiro. Estos avances se mantengan. Cuando se plantea una reducción de tal magnitud y pasan las semanas sin precisarse cuáles van a ser los recortes, cuando la otra candidata de derecha de Chile Vamos señala que plantear una cifra de esta naturaleza es irresponsable, bueno, la tramitación de la ley de presupuesto forma parte del debate democrático en una sociedad en donde existe libertad de expresión como la nuestra. Y por tanto lo que corresponde es que se aclare cómo se va a producir ese recorte y qué es lo que se va a ver afectado. Porque todos los especialistas indican, incluso especialistas de oposición, de que esto va a tener un impacto en el gasto social. Y por tanto va a tener un impacto en las políticas para proteger a las personas que impulsa el Estado de Chile. Y siguen pasando los días y siguen pasando las semanas sin que se diga cómo se va a proceder a este recorte. Entonces el llamado es a que se precise. Pero en año electoral, ¿es rol del gobierno actual el aclarar esa situación? Cuando tienen que ser los candidatos en debate, en instancia. El rol del gobierno, porque el gobierno tiene que velar por el bien común, es promover un debate democrático respecto a las distintas propuestas que se generan al país y obviamente defender lo que se ha avanzado durante todos estos años. Si se va a poner en riesgo, por ejemplo, la PGU, es un tema relevante. Todos sabemos cuánto costó alcanzar un acuerdo. Eso sí, votó en contra el partido del candidato a cual Kast dice que no va a tocar la PGU. ¿Cuánto costó finalmente generar? Bueno, entonces la pregunta es que explique cómo va a reducir 6.000 millones de dólares sin afectar el gasto social. Yo estoy de acuerdo, pero es el gobierno del presidente Boric el encargado de llamar a explicar a un candidato. Va a afectar el gasto social. El gobierno lo que hace es promover un debate democrático y ejerce la libertad de expresión para que este debate sea un debate informado y por tanto que no sigan pasando los días y semanas sin que se clarifique finalmente cómo se va a ver impactado el gasto social como resultado de estos recortes. Lo que por lo demás ha sido planteado también por otros candidatos de oposición que también son de derecha, al igual que José Antonio Kast. Pero ahora, quiero ser... Que han sido críticos. Claro que son críticos. Que han señalado que esto no es posible. Yo lo sé. Si no es afectando el gasto social. Yo lo sé, pero a ver, en la política y en la vida, digamos, el lenguaje crea realidades. Y ayer, yo sé que no lo dice, pero uno podría interpretar entre todas las interpretaciones del mensaje del presidente, en ese punto en particular, que es un punto, pero es un punto importante, no vote por el candidato, no vote porque va a quitar beneficios sociales, que explique por qué esto va a ser peor. ¿Qué hacemos con eso? Pero yo se lo planteo de otra manera. En vez de salir a agredir al presidente de la República, que es lo que posteó ese candidato y lo que dijo hoy día en sus declaraciones, ¿no es más simple que simplemente explique cómo va a recortar esos 6.000 millones y cuál va a ser el gasto social que se va a impactar como resultado de ese recorte? ¿No es más transparente? ¿No contribuye eso a un debate con más altura, sobre todo cuando estamos hoy día iniciando la tramitación parlamentaria respecto de la ley de presupuesto?
finalmente que se aclare el punto de vista y que se diga cómo se llega a esos 6.000 millones y cómo esto finalmente impacta en el gasto social y por tanto genera problemas para las políticas públicas que están destinadas a proteger a las personas. Eso es más transparente y más democrático en un país donde existe libertad de expresión. Ya, ese candidato, José Antonio Kast. Usted lo ha mencionado. Pero ¿por qué no lo puede mencionar usted, pues, ministro? Si estamos en No, esa lo línea. dijo, no, por eso digo. O sea, es que al no mencionar un nombre... No, si no se trata que no lo quiero... No, sí, lo planteo Ya. para efectos de ir al análisis de fondo, porque usted me plantea por qué en la cadena se planteó este punto de vista. Entonces yo lo hago desde ese punto de vista con el análisis que creo que corresponde. En Chile existe libertad de expresión, hay un candidato que propone recortar el gasto público en 6.000 millones de dólares. Cuando tú te posteas la primera vez, da una explicación que en rigor da con suerte para un par de millones de pesos. O sea, hay una confusión en términos de orden de magnitud enorme. Pero llegar a los 6.000 millones de dólares, la pregunta es cómo eso se hace y cuáles van a ser las políticas sociales que se van a desmantelar como resultado de ese recorte. Ministro, por último, agradeciendo su tiempo y esta conversación de distintos temas relacionados evidentemente al proyecto de ley de... No tengo ningún problema en mencionar, no tengo ningún problema en decir que esto corresponde a José Antonio Kast, pero cuando hablaba de ese candidato lo hacía simplemente para ir al análisis de fondo respecto a porque usted me preguntó por qué se había incorporado yo lo como parte entiendo. del debate. Y le voy a explicar por qué la pregunta de si dice el nombre o no, porque en no todo son esto al está principio, tan no un caso movido particular. que cuando, y pasa para la ciudadanía, que cuando un líder político no menciona el nombre de tal, pero sí hace alusión a, se entiende, es como en el partido de fútbol cuando le muestra la tarjeta roja y si no la vio no vale. Estoy caricaturizando, pero que se entienda, no digamos. se trata de eso, no se trata... Sí, está caricaturizando, pero no se trata de eso. Pero lo digo en buen plan, digamos. Simplemente... Sí, y lo entiendo, perdón. Ya. Y lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero el punto es cómo finalmente se aclara un tema que no es irrelevante. Es decir, cuando se plantea recortar en 6.000 millones de dólares el presupuesto de la nación, 6.000 millones de dólares, y no se explica cómo, y cuando todos los analistas, incluidos los de oposición, señalan que eso va a tener un impacto en el gasto social, bueno, lo mínimo que corresponde, es, si alguien aspira a ser presidente de la República, es a que explique con detalle cómo llega a la cifra de los 6.000 millones de dólares. O sea, ese emplazamiento al debate el presidente Boric lo va a seguir haciendo en distintas instancias, incluidas cadenas nacionales. Fue una parte del debate democrático. En Chile existe libertad de expresión. Sí, totalmente. Y cuando se plantea una idea de esa naturaleza, lo que corresponde es que se aclare. Entonces, José Antonio Kast, en vez de responder con una agresión, sería más simple que explicara cuál es su propuesta. Si él cree en su propuesta, que la explique. Nadie se puede sentir ofendido porque se le diga, por favor, explique lo que está planteando. Explícalo con números. Señale cómo llega a los 6.000 millones de dólares. Porque es evidente que eso va a tener un impacto en el gasto social y en las políticas para proteger a las personas. Y en vez de explicarlo, lo que hace es salir a agredir. Ministro Salde, lo último, y tiene que ver con el presupuesto, evidentemente, la alcaldesa Matei y desde la oposición, importante esto para el debate legislativo del proyecto de ley de presupuesto, el más importante que se discute. Hablan de la necesidad de más transparencia, ahora está el Estado de la Hacienda Pública, el ministro Grau, el ministro Montes habla de un sumario que se va a hacer el Servicio Metropolitano sobre las denuncias. ¿Esto podría complicar la discusión legislativa en términos de las posiciones políticas desde las denuncias y el llamado a más transparencia por parte del gobierno? Bueno, aquí lo importante es que el debate se realiza sobre la base de datos verificables. El ministro Grau y el ministro Montes ayer explicaron que en lo que respecta a compromisos en lo que ha sido la política habitacional del gobierno y particularmente la región metropolitana, estos compromisos ascienden a 9 o 10 veces menos de lo que señaló la candidata. Y que la totalidad de estos compromisos se van a cumplir en este año presupuestario, a través de reasignaciones que se van a hacer entre regiones, toda vez que los proyectos no se han llevado adelante con la misma velocidad en todas partes. Dicho esto, en primer lugar hay que valorar que bajo este gobierno el presupuesto en vivienda aumentó, o va a aumentar si aprueba la ley de presupuesto, en un 37%. 37%. En segundo lugar,
que la política de emergencia habitacional, que muchos decían que tenía una meta imposible, ha permitido a la fecha la entrega ya de más de 214.000 viviendas. Más de 100.000 que están construidas, adicionales, y más de 60 y tantas mil que corresponden a proyectos que ya están diseñados y que cuentan con financiamiento para su ejecución. Y por tanto ha sido una política exitosa, que no ha sido fácil, porque se ha tenido que construir en tiempo récord y con un estándar de calidad en la construcción que es ostensiblemente superior al que había antes. Adicionalmente, el presupuesto de vivienda, o más bien los proyectos de vivienda, no se ejecutan en un par de meses, se ejecutan en años. Hay que adquirir los terrenos, proceder a la construcción, la entrega posterior, en fin. De hecho, bajo el actual gobierno hay compromisos que se adquirieron en las administraciones anteriores, por ejemplo, los proyectos de reconstrucción que se están pagando todos los años y que están considerados dentro de la ley de presupuesto. Pero dicho lo anterior, hemos sido enfáticos que respecto de los compromisos que existen en la región metropolitana, estos se van a cumplir en este año presupuestario. Y ayer fueron explícitos el ministro Montes y el ministro Grau. Y cuando estamos hablando de la magnitud, insisto, ellos mismos lo dijeron ayer, es 9 veces menos de lo que han dicho algunas personas. Lo último para Por tanto, el llamado es a que el debate sea informado, con datos duros, con datos verificables. Sí, pues eso es lo ideal y eso es lo que se busca. Por último, ya que hablaba de vivienda y antes de terminar esta conversación agradeciéndole, ministro, la candidata Janet Jara dice que es impresentable la lentitud de la reconstrucción de las viviendas por los incendios de Viña del Mar. ¿Qué es impresentable? ¿Cómo lo evalúa usted esa frase de la candidata? Sobre ese punto, los distintos candidatos plantean sus puntos de vista, etcétera, pero lo cierto es que tenemos que continuar con el esfuerzo que se ha hecho y los procesos de reconstrucción tienen en sí ciertas dificultades. Cuando, claro, se analizan retrospectivamente, pareciera que en el pasado se hicieron más rápido de lo que realmente significó. Mucho tiempo llevarán un determinado tiempo, pero nosotros estamos abocados a sacar adelante ese proceso y vamos a seguir trabajando para que así sea. Ministro Álvaro Elizalde, nuevamente agradecerle su tiempo y esta conversación, ministro. Que esté muy bien. Nicolás, que tengan una muy buena jornada. Siempre es un agrado hablar con usted. Realmente, gracias por su tiempo.